32 minutos pasaron de las 9 de la mañana. Hablábamos ayer de lo que fueron los allanamientos en las a las organizaciones sociales. A la mañana, mediante un operativo policial ordenado por la Sala 1 de la Cámara Criminal y Correccional Federal, se dejó firme un pedido del fiscal Gerardo Pollicita de 27 allanamientos y la intervención de las líneas telefónicas a varios dirigentes del Polo Obrero, del FOL, de Barrios de Pie, del Movimiento Evita. Luego a la tarde Patricia Bullrich sacó un video a través de sus redes sociales en el que ratifica lo que fueron los allanamientos, alegando que iban a legalizar el amedrentamiento a las organizaciones sociales. Pero para hablar un poco de cómo están los integrantes y dirigentes de las organizaciones que fueron allanadas, estamos en comunicación con Joana Duarte. Ella es secretaria gremial de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular y además militante del Movimiento Evita. Joana, buen día. Ariadna y Franco te saludan. ¿Cómo estás? Hola, buen día, Adriana. Franco, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? Joana, bueno, primero comentanos cómo están desde la organización. Entiendo que vos estás en Chaco, si no me equivoco. Bueno, preguntarte si ahí también se sucedieron muchísimos allanamientos. ¿Cómo es la situación también allí? No, bueno, yo soy de Chaco, pero en estos momentos estoy en Capital Federal, por la cuestión de mi responsabilidad en la UTEP, sí. Que me tiene obviamente muy abocado en las cuestiones nacionales. Pero no, decir primero que nada que obviamente que esto se inscribe en el plan de amedrentamiento que viene construyendo el gobierno nacional para con las organizaciones populares, pero también con distintos sectores como los sindicatos, que son las herramientas que tiene el pueblo argentino para defender sus derechos, digamos, ¿no? El gobierno necesita eliminar las últimas herramientas o lo que tiene nuestro pueblo y sobre todo los trabajadores para que puedan instalar su plan económico de destrucción de todos los derechos que tienen los trabajadores argentinos, digamos, ¿no? Y lo que pasó ayer tiene que ver un poco con esa situación y también creo que es es profundizar la estigmatización al sector ante lo que, por ejemplo, desde la UTEP hemos presentado en el mes de febrero un amparo de intimación a que la ministra Petovelo diera respuestas ante una situación de gravedad que se viene dando en el territorio, como es el desabastecimiento de los comedores comunitarios, y que está bajo la órbita y bajo la decisión política de esta ministra que ha decidido desabastecerlo, diríamos, ¿no? Sí. Ante eso, la Cámara ha hecho lugar a ese amparo y se ha convertido en un amparo colectivo, y la ministra va a tener que ir a dar explicación a la justicia de algo tan grave como es generar que millones de argentinos hoy no tengan garantizado un plato de comida. Y creo que también lo de ayer es una respuesta para tapar la irresponsabilidad que tiene esta ministra y fundamentalmente la gravedad de haber tomado esa decisión que hoy afecta a millones de trabajadores argentinos, ¿no? Tal cual. Joana, buen día. Franco te saluda de este lado. Hola, buen día, Franco. En el día de ayer vimos la conferencia de prensa en la cual estaban los compañeros y compañeras responsables y dirigentes de las distintas organizaciones expresando un marco de unidad que incluso supera el rango que te toca como responsabilidad como secretaria gremial de la UTEP. Primero, consultarte alrededor de esto, de la construcción de unidad y de los avances que se van dando en relación a los escenarios de disputa para con el gobierno nacional. Y por otro lado, ¿cuáles fueron algunas de las situaciones que expresan la mayor gravedad, más allá del allanamiento, sobre todo las metodologías y las formas que se emplearon en la madrugada del día de ayer? Sí, la verdad que el marco de unidad y de solidaridad que se expresó el día de ayer para con los compañeros que sufrieron los allanamientos y que fueron amedrentados por este gobierno con operativos desmedidos y de querer instalar miedo y terror en las organizaciones y fundamentalmente en quienes diariamente desarrollan distintas tareas comunitarias en las mismas. La verdad que fue muy importante, pero como decía anteriormente,
esto se inscribe en uno más de los ataques hacia los distintos sectores, como lo viene haciendo este gobierno, no solo con las organizaciones populares, los movimientos sociales, sino lo ha hecho con la CGT, desconociendo el paro del 9, que es desconocer el descontento que existe en el pueblo argentino ante una situación de crisis económica que se vive, que es insostenible, y fundamentalmente también decir que lo de ayer en algunas situaciones, como por ejemplo el compañero del FOL que sufrió el allanamiento en su domicilio, donde vive con su familia, donde había menores de edad y sufrieron una violenta situación desde las fuerzas de seguridad. La verdad que tiene que ver con esto que decía anteriormente, vamos hacia un estado de donde se desconocen las garantías constitucionales y donde se desconocen cualquier grado de seguridad jurídica que tiene que tener cualquier argentino que habita este suelo, diríamos, ¿no? Entonces, ante esa situación, efectivamente, este gobierno lo único que busca con todas estas medidas es amedrentar a todos aquellos que se oponen al plan económico que busca beneficiar a muy pocos, a los mismos de siempre, y que sin dudas, ante el descontento que ya se empieza a notar en todos los sectores del pueblo argentino, incluso muchos de los sectores que acompañaron a este gobierno con el voto, y que hoy obviamente hay una situación de crisis económica insostenible, lo que busca con todo esto es ocultar la gravedad de las medidas que toma y la criminalidad de esas medidas, como en este caso lo que comentaba la ministra Petovelo, instaurando estigmatización hacia las organizaciones populares, instaurando muchas de esas mentiras, como esto de que los comedores son ficticios. La verdad que lo único que hemos visto del Ministerio de Capital Humano en cuanto a la cuestión alimentaria es que los medios amigos del gobierno como TN han ido a relevar comedores, pero el ministerio no se ha acercado a ninguno de los comedores que hoy están cerrando por la falta de asistencia que ha tenido este ministerio, digamos, ¿no? Joana, perdón, acá hay un elemento que es central en la discusión, que es esta cuestión de hacer los relevamientos en comedores en los cuales no se entrega mercadería, lo cual después a mí me llamó un poco la atención cuando algunos medios hacían este tipo de cobertura, obviamente con un objetivo y una hazaña que ya la conocemos, pero sobre todo en relación a esto de decir, bueno, no está funcionando un comedor en este lugar, ¿no? O con esa intención. Ahora, concretamente, la gran pregunta es cómo se sostienen los comedores ante 5 meses de no entrega de ni siquiera 1 gramo de arroz. Sí, lo que está pasando es que muchos de esos comedores que antes funcionaban con las partidas del Estado, pero también con donaciones de los propios vecinos, de los propios comerciantes de los comercios de cercanía, porque la solidaridad en nuestro pueblo siempre ha sido una característica, pero que hoy no se puede sostener porque muchos de esos compañeros, vecinos que antes solidariamente acompañaban el funcionamiento de los comedores y merenderos, tampoco pueden garantizar su plato de comida porque la situación económica que hoy vive nuestro país es de una gravedad tan grande que lo único que genera es que cada vez esos comedores se van cerrando y ante eso hay una situación de gravedad mucho más compleja, que es esto, al retirarse esas últimas redes de contención en el territorio, lo único que se logra es que avanza el crimen organizado, diríamos, ¿no? Entonces, ante esa situación, nosotros venimos denunciando esta gravedad porque efectivamente lo que no podrá hacer muchísimas campañas de estigmatización este gobierno, podrá seguir atacando a las diferentes organizaciones populares, lo que no va a poder hacer es esconder el hambre que se vive en nuestro pueblo. Los millones de argentinos que hoy revuelven la basura para comer, y que yo la verdad que no sé si este presidente es humano o no es humano, pero no sé cómo puede dormir a la noche sabiendo que millones de argentinos hoy no comen, digamos, ¿no? O sea, una cosa tan básica que este gobierno ha profundizado y que puede armar todos los operativos Bullrich de amedrentamiento, pero sin duda que lo que no es comprensible es que tenga la conciencia tranquila de saber que es cómplice de un gobierno, de un Estado que decide que millones de argentinos no coman, digamos. Totalmente. Joana, hay algo que es central y es que hace mucho las organizaciones vienen siendo amedrentadas, son las que paran la olla concretamente para que se sostenga un sistema en el que
el pobre sigue siendo pobre, pero con un sostenimiento del alimento organizado por las organizaciones sociales. ¿Cómo crees, que tienen que actuar el resto de las organizaciones políticas que son parte del Estado Nacional? Hablo del legislativo y de concretamente el judicial, porque bueno, es lógico que del Estado Nacional y concretamente del gobierno no se espera nada de diálogo, como vos venías comentando. Mirá, yo creo que sin duda es que cualquier argentino que diariamente se topa con la realidad que hoy vive nuestro pueblo, tendría que estar trabajando las 24 horas para ver cómo resolvemos la situación de hambre que vive nuestro país, digamos, ¿no? Porque no podemos tener tanta insensibilidad como pueblo ante esa situación, digamos, ¿no? Entonces me parece que ahí, más allá de los extractos partidarios o de dónde provenga cada uno, lo que nos tiene que ocupar hoy en este país es cómo resolvemos el hambre, digamos, ¿no? No puede haber ningún argentino o argentina que hoy no esté pensando que hay millones de compañeros, compatriotas, hermanos argentinos que no tienen resuelta la comida, digamos, ¿no? Entonces, más allá de los partidos, por ejemplo, decía los legisladores, tanto diputados nacionales, senadores, toda la política en general debiera estar abocada a ver cómo se resuelve y cómo entre todos resolvemos esta cuestión, pero sin duda que el Estado Nacional tiene la mayor responsabilidad, ¿no? Porque ha sido votado por la mayoría de los argentinos este presidente y este gobierno, y debe dar respuesta hacia la situación de urgencia que es el hambre de los argentinos, digamos, ¿no? Después podrá creer o no, o atacar o no a las organizaciones populares, pero lo que no puede hacer es desconocer que hay una realidad y que la tiene que resolver, porque ese es el rol del Estado, y este presidente, por más que no crea en el Estado, preside el Estado, digamos, ¿no? Entonces, esa es su responsabilidad, digamos, ¿no? Bueno. Con respecto a la materia judicial de esto concretamente, ¿ya están realizando desde la UTEP, pero bueno, desde las organizaciones concretamente también, alguna acción? Sí, desde los distintos equipos legales de las organizaciones, el día de ayer, obviamente después de la conferencia de prensa, se abocaron a la situación judicial, diríamos, ¿no? Pero nosotros desde la UTEP, más allá de esa cuestión, lo que venimos insistiendo es que hemos hecho los canales judiciales, como decía anteriormente, de haber presentado este amparo que después se convirtió en un amparo colectivo ante la situación de urgencia que existe en el territorio, que es el desabastecimiento de los comedores y que es la responsabilidad del Ministerio de Capital Humano, y por eso la ministra Petovelo deberá dar cuentas ante la justicia de esta situación, digamos. Y también hemos hecho presentaciones por otras situaciones como es el ataque y las bajas indiscriminadas y sin justificativo del programa Potenciar Trabajo, y eso sigue los cursos legales en donde deben tramitar, digamos, ¿no? Joana, por último, para agradecerte obviamente estos minutos y ya despedirte, ¿crees que además de esta expresión de una política de crueldad alrededor de, como bien venías detallando, cortar la entrega de alimentos, sabiendo que en nuestra Argentina el hambre crece encima en estos 5 meses de gobierno de Milei, sumado también a la situación de lo que es la baja de los programas Potenciar Trabajo, la eliminación de los nexos, la eliminación de las unidades de gestión? ¿Crees que eso es parte del combo de amedrentamiento para con las organizaciones por el lugar y el rol específico de poder que han logrado construir en los últimos años? Sí, sin duda, porque las organizaciones populares somos también el reflejo de que efectivamente hay una situación de complejidad en el territorio y que allí están las organizaciones populares que sostienen ese territorio, digamos, ¿no? Creo que tiene que ver con esa situación, y fundamentalmente porque expresamos que hay una situación de crisis en el territorio que se tiene que resolver y que el Estado no la puede desconocer y tiene que dar respuesta, digamos. Sin duda el ataque tiene que ver con eso, pero también es el resultado en este gobierno es la expresión clara de la construcción del odio hacia el pueblo, digamos, ¿no? Lo que pasa con las organizaciones populares es el resultado también, como lo que pasó con
con las tres compañeras de la comunidad LGBT que son también el resultado de ese discurso de odio que construye el gobierno diariamente y que terminó en un lesbicidio. Digamos, ayer el vocero desconociendo esta situación y casi que burlándose de la situación. Bueno, este gobierno es la muestra de la máxima crueldad y del máximo odio que se puede construir hacia el pueblo. Tal cual. Joana, te agradecemos muchísimo estos minutos, te mandamos un fuerte abrazo y obviamente tanto para vos como para todos los compañeros de la UTEP y las demás organizaciones, que sepan que los micrófonos de Radio Trinchera están siempre abiertos para cualquier comunicación. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y a disposición. Bien, gracias, Joana, abrazo. Bueno, ahí pasaba Joana Duarte, secretaria gremial de la UTEP, militante además del movimiento Evita, las organizaciones sociales siendo nuevamente el foco de allanamientos, mientras obviamente la fuga de capitales argentinos al extranjero es diaria por parte del Ministerio de Economía, aún sin respuesta del Ministerio de Capital Humano, donde Sandra Petovelo se tiene que presentar en la justicia en los próximos 7 días, si no me equivoco más o menos, a dar cuenta de justamente qué hace con la guita del Ministerio de Capital Humano si no se la entrega a los comedores a los comedores en modo de alimentos, porque no se entrega dinero a los comedores, sino que se entregan alimentos que bajan del Ministerio de Desarrollo Social. Exactamente. Pero algo que quedaba también ahí sobre que se tocó sobre el punto, pero que me parece que es central recalcarlo, reforzarlo, es la forma. La manera en la cual se realizaron los allanamientos de madrugada, vulnerando los derechos de los compañeros y compañeras que integran los distintos comedores. En el caso concreto del compañero Charlie del Frente de Organizaciones en Lucha, el FOL, el cual se ingresaron a su domicilio a las 5 de la mañana, le secuestraron los teléfonos, estando sus hijos delante. Estamos hablando de una casa de familia, ¿sí? No estamos hablando de un local partidario o de lo que puede ser un centro popular. Aún sea un centro popular, no es la manera en este caso de avanzar en una investigación que como bien detallamos, no tiene que ver con la búsqueda de la justicia o con la búsqueda de un delito, sino concretamente con el amedrentamiento a las organizaciones populares que son parte de la resistencia a este gobierno. Desde acá, obviamente, nuestra solidaridad para todos los compañeros y compañeras que están sufriendo estos allanamientos, y nuestro más enérgico repudio a Sandra Petovelo y a la política del gobierno de Javier Milei en relación a las organizaciones sociales y a sostener el hambre y el laburo de los sectores populares.